Sí, ¿alguna vez te preguntaste cómo funcionan esos diuréticos que a veces se recetan para la presión alta? Bueno, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en el mundo de los diuréticos tiacídicos. Suena a lección de química, ¿verdad? Sí, pero te prometo que vamos a descubrir datos curiosos y conexiones inesperadas. Prepárense para una clase magistral sobre cómo estos medicamentos, que a simple vista parecen simples pastillas para hacer pis, Pueden hacer mucho más de lo que imaginamos. pero seguro. Lo que más me fascina de los diuréticos tiacídicos es su precisión, ¿sabes? Imagínate que actúan sobre un sistema de transporte específico en el riñón. Ja, El simportador Na plus L. ¿qué es eso? Es como si tu riñón tuviera pequeñas puertas de entrada para la sal Entiendo. y estos diuréticos las bloquean. Así de específicos son. O sea, que funcionan como un portero que decide quién entra y quién no. Exactamente. Me encanta la analogía. Al bloquear el importador NAPRUS-SL, impiden que el sodio y el cloruro, los componentes de la sal, se reabsorban en el torrente sanguíneo. Claro, y si bloquean la entrada de sal, ¿qué pasa después? ¿A dónde va a parar? A la orina, por supuesto, Claro. aumentando su volumen y provocando ese efecto diurético que los caracteriza. Tiene sentido, menos sal en el cuerpo, más agua eliminada. Pero espera, ¿dónde ocurre exactamente este bloqueo? En cualquier parte del riñón. Buena pregunta. Este control de seguridad ocurre en un lugar muy específico del riñón llamado túbulo contorneado distal. Ok. Para simplificar, piensa en él como una estación de clasificación donde se decide qué nutrientes y minerales vuelven al cuerpo y cuáles se desechan. O sea que las tiacidas no actúan a lo loco, van directo al grano. Y me decías que este importador Na plus Kel es clave. ¿Qué pasa si no funciona bien? Ahí está lo interesante. Si este portero tiene algún defecto, como una mutación genética, Para, puede causar una enfermedad llamada síndrome de Hittelmann. ¿qué es eso? Básicamente, el riñón no puede regular correctamente los electrolitos, lo que puede llevar a problemas de salud bastante serios. ¡Wow! No tenía idea de que un simple transportador de sal pudiera ser tan importante. Y pensar que todo empieza con un poco de pis extra. Y esto es solo el comienzo. Si bien los diuréticos tiacídicos son famosos por su efecto diurético, tienen otras funciones que te dejarían boquiabierto. ¿Cómo qué? ¿Sabías que a largo plazo pueden ayudar a fortalecer los huesos? ¿Cómo? Espera, no se supone que los diuréticos eliminan cosas del cuerpo. ¿No es contradictorio que ayuden a fijar el calcio en los huesos? Parece contradictorio, pero es cierto. A diferencia de otros diuréticos que pueden aumentar la eliminación de calcio, las tiacidas la reducen. Increíble. Es como si, al actuar sobre ese portero en el riñón, redirigieran el calcio hacia los huesos en lugar de dejar que se escape por la orina. Impresionante. Es como un 2 por 1. Eliminan líquidos y fortalecen los huesos. ¿Y qué más pueden hacer estas maravillas de la medicina? Agárrate fuerte porque esto se pone aún más interesante. Te mencioné que los diuréticos tiacídicos también se usan para tratar la diabetes insípida nefrogénica. Para. Un diurético para una enfermedad que te hace ir al baño a cada rato. Algo no me cierra. Te entiendo, parece ilógico. Pero en este caso, en lugar de aumentar la producción de orina, la reducen. Imagínate que la diabetes insípida nefrogénica es como si tu riñón tuviera el grifo abierto permanentemente, eliminando líquidos sin parar. Las tiacidas actúan como un regulador de la presión del agua, ayudando a controlar ese flujo descontrolado. Increíble. Es como si estos diuréticos fueran un equipo de ingenieros especializados en el sistema de tuberías del cuerpo. Jaja, algo así. ¿Qué más pueden hacer? Reparar fugas. Jajaja. Pero sí, tienen otros usos curiosos. Por ejemplo, ¿sabías que se utilizan para tratar la intoxicación por bromo? No sabía. Este elemento, que se encuentra en algunos medicamentos y productos industriales, puede ser tóxico en exceso. Las tiacidas ayudan a eliminarlo del cuerpo a través de la orina. No lo puedo creer. Estos diuréticos son como los superhéroes del mundo farmacéutico. Pero como todo héroe, imagino que también tienen su lado oscuro, ¿no? ¿Qué hay de los efectos secundarios? Tenés razón, ningún medicamento es perfecto. Uno de los efectos secundarios más comunes de los diuréticos tiacídicos es el desequilibrio electrolítico. ¿Qué significa eso exactamente? Es algo grave. Bueno, los electrolitos son minerales como el sodio, potasio y el magnesio, Sí. que son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Las tiacidas, al interferir con el equilibrio de sal y agua, pueden causar una disminución de estos minerales en la sangre. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Depende del tipo de desequilibrio y su gravedad. Puede provocar desde síntomas leves como debilidad muscular o calambres, Entiendo. hasta problemas más serios como arritmias cardíacas.
Suena que hay que estar atentos a esos efectos secundarios y hay algo más que vamos a ver. Sí, otro aspecto importante es que las tiazidas pueden interactuar con otros medicamentos. Interactuar. ¿Te referís a que no se pueden tomar al mismo tiempo que otros medicamentos? No necesariamente. En algunos casos se pueden tomar juntos, pero puede que el médico deba ajustar la dosis o monitorear al paciente más de cerca. Entiendo. O sea que si alguien está tomando tiazidas, es fundamental que le diga a su médico todos los medicamentos que está tomando, ¿verdad? Exactamente. La comunicación fluida entre el paciente y el médico es crucial para evitar cualquier problema. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya hemos cubierto bastante sobre los diuréticos tiazídicos, cómo funcionan, sus usos sorprendentes y algunos de sus efectos secundarios, Sí, pero aún queda mucho por descubrir, ¿no te parece? sin duda, este es solo comienzo de nuestro viaje por el mundo de los diuréticos tiazídicos. Perfecto. Entonces vamos a tomarnos un pequeño respiro y volvemos en un ratito para seguir explorando este tema tan interesante. No te muevas. Bien. Ya volvimos listos para seguir desempacando el mundo de los diuréticos tiazídicos. Antes de la pausa, hablamos de cómo funcionan. Pero me intriga saber cómo se descubrieron. Alguien se despertó un día con la brillante idea de bloquear un transportador de sal en el riñón. La verdad es que la historia de sus descubrimientos es bastante curiosa. Imagínate que a principios del siglo XX se utilizaban unas sustancias derivadas del carbón para tratar infecciones. Infecciones. ¿Y eso qué tiene que ver con los diuréticos? Bueno, resulta que estas sustancias tenían un efecto secundario bastante particular. Hacían que la gente orinara muchísimo, Un descubrimiento por accidente. La serendipia en acción. tal cual. ¿Y qué pasó después? Los científicos, al ver este efecto inesperado, se pusieron a investigar. Empezaron a modificar la estructura química de estas sustancias para potenciar el efecto diurético y reducir los efectos secundarios. O sea que fue como un proceso de ensayo y error hasta encontrar la fórmula mágica. Exactamente. Y así fue como nacieron los primeros diuréticos tiazídicos, abriendo un nuevo camino en el tratamiento de la hipertensión y otras enfermedades. Fascinante cómo a veces los avances médicos surgen de los lugares menos esperados. Volviendo al tema del simportador NA+CL, ¿podrías explicarnos un poco más cómo funciona este sistema? Siento que necesito una clase rápida de biología celular. Claro que sí. Imagínate la membrana de las células del riñón como una pared con pequeñas puertas que controlan qué moléculas pueden entrar y salir. Esas puertas son los transportadores, y el simportador NA+PL es una de ellas, ¿Qué tiene de especial esta puerta? que solo deja pasar al sodio y al cloruro juntos, como si fueran una pareja inseparable. Este ingreso conjunto es fundamental para mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Y ahí es donde entran en acción las tiazidas, ¿no? Bloqueando la puerta y provocando un caos en la fiesta de la sal. Exacto. Al bloquear el simportador, el sodio y el cloruro no pueden entrar a la célula y se quedan dando vueltas por el riñón, terminando finalmente en la orina. Y como ya dijimos, donde va la sal, va el agua. De ahí el efecto diurético. Todo tiene sentido ahora. Pero antes mencionaste que las tiazidas pueden ayudar a fortalecer los huesos. ¿Cómo funciona exactamente este mecanismo? ¿Realmente pueden hacer que el calcio se pegue a los huesos? Es una pregunta muy interesante. A diferencia de otros diuréticos, que aumentan la eliminación de calcio por la orina, las tiazidas la reducen. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Tienen algún superpoder secreto? No es un superpoder, sino un mecanismo que aún no se comprende del todo, pero se cree que está relacionado con su efecto sobre el transporte de calcio en el riñón. O sea que en lugar de eliminar el calcio, lo empujan hacia los huesos. Es así. Exacto. Es como si redirigieran el tráfico de calcio hacia donde más se necesita. Impresionante. Realmente son medicamentos multifacéticos. Y hablando de facetas, existen diferentes tipos de diuréticos tiazídicos. ¿O todos funcionan de la misma manera? Sí, hay diferentes opciones dentro de ese grupo, cada una con sus propias características. Ya mencionamos la hidroclorotiazida y la clortalidona, pero también existen otros como la indapamida y la metolazona. ¿Y en qué se diferencian? ¿Tienen diferentes usos o efectos secundarios? Las diferencias principales radican en su potencia, duración de acción y algunos efectos secundarios específicos. Por ejemplo, la indapamida tiene un efecto vasodilatador adicional, lo que la hace interesante para tratar la hipertensión. O sea que no todas las tiazidas son iguales. Exacto. La elección del medicamento adecuado dependerá del paciente y la condición que se quiera tratar. Claro, cada caso es un mundo. Y hablando de casos particulares, mencionaste antes la diabetes insípida nefrogénica. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta enfermedad y cómo las tiazidas ayudan a controlarla? Por supuesto. La diabetes insípida nefrogénica es una enfermedad poco común que afecta la capacidad del riñón para concentrar la orina. O sea que las personas con esta enfermedad producen mucha orina, ¿verdad? Exactamente. Y esto puede llevar a deshidratación y otros problemas. Lo curioso es que, aunque parezca contradictorio,
Los diuréticos tiacídicos pueden ayudar a reducir la producción de orina en estos pacientes. Espera, ¿cómo es posible? No entiendo cómo un diurético puede tener el efecto contrario. En este caso, las tiacidas actúan de una forma un poco diferente. En lugar de aumentar la eliminación de líquidos, la reducen al disminuir la cantidad de líquido que llega a la parte del riñón responsable de diluir la orina. O sea que es como si engañaran al riñón para que retenga más líquido. Exacto. Es un mecanismo complejo, pero fascinante, ¿no te parece? Totalmente. Cada vez me doy cuenta de que los diuréticos tiacídicos son mucho más que simples pastillas para orinar. Sin duda alguna. Son medicamentos con una historia fascinante, mecanismos de acción complejos y una amplia gama de usos terapéuticos. Definitivamente, un tema que da para mucho más. ¿Qué te parece si después de una breve pausa profundizamos un poco más en los aspectos menos conocidos de estos medicamentos? Me parece una excelente idea. Todavía hay mucho que podemos descubrir juntos. Perfecto. No te muevas de ahí, que en un ratito volvemos con la parte final de esta inmersión profunda en el mundo de las tiacidas. Y acá estamos de nuevo para la recta final de nuestro viaje, por el mundo de los diuréticos tiacídicos. Hemos visto cómo funcionan, sus usos sorprendentes y hasta algunos efectos secundarios. Pero ahora quiero hablar de algo crucial. ¿Cuándo no se deben usar estos medicamentos? ¿Tienen alguna contraindicación? Tienes razón, como todo medicamento, los diuréticos tiacídicos no son para todos. Por ejemplo, las personas alérgicas a las sulfas, que son un tipo de antibiótico, deberían evitar las tiacidas. ¿En serio? ¿Y eso por qué? ¿Tienen algo que ver con los antibióticos? Aunque no lo creas, sí. Las tiacidas y las sulfas comparten una estructura química similar, por lo que si sos alérgico a una, es muy probable que también lo seas a la otra. Interesante. Es como decir que son primos lejanos en el árbol genealógico de los medicamentos. ¿Y qué otras precauciones hay que tener en cuenta? También hay que tener cuidado con las personas que tienen problemas hepáticos o renales graves. ¿Por qué? Los diuréticos no actúan sobre los riñones. Exacto, pero en estos casos, el riñón o el hígado pueden no estar funcionando correctamente y eso podría afectar la forma en que el cuerpo procesa el medicamento, aumentando el riesgo de efectos secundarios. Entiendo. En esos casos, lo mejor es que el médico evalúe cada situación individualmente. ¿Y qué hay de las mujeres embarazadas? Pueden tomar tiacidas. Ese es un tema delicado. En general, se recomienda evitar el uso de diuréticos tiacídicos durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. ¿Hay algún riesgo para el bebé? Si bien no hay pruebas concluyentes de que causen malformaciones, algunos estudios sugieren que su uso durante el embarazo podría aumentar el riesgo de ictericia en el recién nacido. Mejor prevenir que lamentar. En todo caso, siempre lo mejor es consultar con el médico para que evalúe cada situación. Totalmente de acuerdo. Y hablando de casos particulares, las personas que toman litio, un medicamento para tratar el trastorno bipolar, deben tener mucho cuidado al usar tiacidas. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Las tiacidas pueden aumentar los niveles de litio en sangre y esto puede ser peligroso. O sea que si estás tomando litio y te recetan tiacidas, es fundamental que se lo digas a tu médico. Exactamente. Y lo mismo ocurre con las personas con diabetes que toman tiacidas. Deben controlar de cerca sus niveles de azúcar en sangre porque estos medicamentos pueden afectar la tolerancia a la glucosa. Un recordatorio importante. Ya que mencionaste los efectos secundarios, hablemos un poco más sobre los desequilibrios electrolíticos. ¿Cuáles son los más comunes y cómo podemos detectarlos? Uno de los más frecuentes es la hipopotasemia, es decir, la disminución de los niveles de potasio en sangre. ¿Y qué síntomas produce? Puede causar debilidad muscular, calambres, fatigas y, en casos graves, arritmias cardíacas. Parece que hay que tomárselo en serio. ¿Y qué se puede hacer para prevenirlo? En algunos casos, el médico puede recomendar una dieta rica en potasio o suplementos. También es importante evitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína, ya que pueden empeorar la pérdida de potasio. Buenos consejos para tener en cuenta. ¿Y qué otros desequilibrios electrolíticos pueden ocurrir? Otro posible efecto secundario es la hiponatremia, que es la disminución de los niveles de sodio en sangre. ¿Y eso qué síntomas produce? Puede causar confusión, desorientación, letargo e incluso convulsiones. Wow, parece que hay que estar atentos a cualquier señal de alerta. ¿Cómo podemos saber si tenemos un desequilibrio electrolítico? El médico puede solicitar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de electrolitos en pacientes que toman tiacidas. Me alegra saber que hay maneras de detectarlo a tiempo. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de información valiosa sobre los diuréticos tiacídicos. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes? Lo más importante es recordar que, aunque son medicamentos seguros y eficaces cuando se usan correctamente, no están exentos de riesgos. Por eso, la comunicación con el médico es fundamental. Totalmente de acuerdo. La automedicación nunca es una buena idea. Bueno, y así llegamos al final de nuestro deep dive sobre los diuréticos tiacídicos. Espero que hayas disfrutado de este viaje al mundo de la farmacología
y que te lleves una nueva perspectiva sobre estos medicamentos que, aunque a simple vista parezcan simples pastillas para orinar, esconden una complejidad fascinante. Hasta la próxima.